Bueno, doy la bienvenida a Pablo Sodoneski, que va a darnos una charla sobre la regla de Pieri para el infinito. Así que gracias, Pablo, por hablar hoy y puedes empezar cuando quieras. Gracias a ustedes, como siempre, un placer venir al seminario que me vio nacer. Bueno, voy a empezar contando un poquito los orígenes de la regla de Pieri. Sí, la regla de Pieri es un resultado muy clásico de la teoría de representaciones de álgebras de Lie de dimensión finita. En realidad no, es un resultado sobre geometría enumerativa. Es un resultado que demostró un señor que se llama Mario Pieri, que estaba tratando de resolver problemas del estilo, dadas cuatro rectas en el espacio proyectivo de dimensión 3, ¿cuántas rectas hay que cortan a las cuatro? Ese era el tipo de cosa que quería resolver Pieri. Pero entonces lo convierte en una cuenta combinatoria y resulta que esa cuenta combinatoria también resuelve un problema de teoría de representaciones que no tiene nada que ver a primera vista. Este, entonces, lo que voy a hacer es contarles la versión teoría de representaciones de la regla de Pieri, que el señor Mario Pieri jamás hubiese creído que llevó su nombre. Entonces, es algo que se demostró en 1890, o sea, es ultra clásico. Entonces, solo para aclarar, voy a estar siempre trabajando sobre un cuerpo algebraicamente cerrado de característica cero que voy a anotar por C. Y cuando hable de productos tensoriales, voy a estar hablando siempre de productos tensoriales sobre el cuerpo, salvo que diga explícitamente lo contrario. Bueno, entonces, primero quiero contarles la regla de Pieri en dimensión finita, ¿sí? O sea, para el álgebra de Lie GL. Bueno, entonces necesito unos cuantos preliminares, pero esto va a ser relativamente breve. Entonces, por esta sección voy a anotar por G a un álgebra de Lie GLN, ¿sí? Matrices de n por n, el corchete está dado por el conmutador. Este, y entonces, perdón, si me dan un módulo, voy a decir que es integrable si pasa lo siguiente. Cada vez que me dan un elementito del álgebra de Lie y un vectorcito en la representación, y yo miro el espacio generado por aplicarle X a M, y después aplicarle X otra vez, y otra vez, y otra vez. Eso en principio es un espacio generado por infinitos vectores, pero lo que voy a pedir es que esto tenga dimensión finita. ¿Sí? Eso lo que dice es, si agarro un elementito del álgebra de Lie y agarro un vectorcito de la representación, miro la subálgebra cíclica generada por X y el submódulo cíclico generado por M, entonces esa cosa muy chiquita es de dimensión finita. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos interesa eso? Voy a dar unos cuantos ejemplos. Bueno, el ejemplo más obvio de todos es cuando GLN está actuando sobre la representación natural. ¿Sí? Es un álgebra de matrices, bueno, actúa sobre el espacio de vectores columna n por n, esa es una representación del álgebra de Lie. Este, y eso es integrable por motivos obvios, ¿sí? Porque todo el espacio ambiente ya es de dimensión finita, entonces cualquier subespacio va a ser de dimensión finita. Este, y a partir de este ejemplo yo me puedo fabricar otros. ¿Sí? Por ejemplo, puedo tomar la enésima potencia simétrica. Sí, la potencia simétrica es básicamente, pienso en polinomios en términos de la base canónica de C a la n. ¿Sí? Y ahora pienso que los elementos del álgebra de Lie tienen que actuar por derivaciones. ¿Sí? Entonces, si tengo algún polinomio de la forma x
por ejemplo, x1 por x3 por x5 al cuadrado, lo que hago es la acción de e y j, ¿sí? Actúa sobre este monomio por derivación. ¿Sí? O sea, tengo que actuar primero en el x1, después en el x3, después en el x5 y después en el segundo x5. ¿Sí? Y en cada uno de ellos actúo como si estuviese actuando sobre C a la n. Entonces, eso me da una representación de GLN. Y estas se llaman las potencias simétricas. ¿Sí? Es una construcción estándar. Otra, con la que todos estamos bastante familiarizados, creo, es la potencia exterior. Uno puede tomar potencias exteriores de C a la n, en este caso necesito que D sea lo sumo n. Y esto también es una representación de G a la n. Otra vez, un vectorcito acá en una base es algo de la pinta E1, wedge E2, wedge E5. Y GLN actúa por derivaciones. ¿Sí? Entonces actúa primero en E1, a eso hay que sumarle actuar en E2, a eso hay que sumarle actuar en E5, etc. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Ok. Pero bueno, todas estas son integrables de manera medio obvia porque son todas de dimensión finita. ¿Sí? Entonces déjenme que les muestre una representación que es integrable, pero es de dimensión infinita. ¿Sí? Entonces imagínense que uno mira el álgebra de polinomios. ¿Sí? Uno tiene el álgebra de polinomios, esto claramente es de dimensión infinita, y uno actúa diciendo que bueno, la matriz E y J tiene que actuar como una derivación. ¿Sí? Para que un álgebra de Lie actúa siempre por derivación. Y la derivación que le corresponde a la matriz canónica E y J es esta de acá. ¿Sí? Este operador actúa en un monomio bajándole el grado en J, subiéndole el grado en I y además multiplicando por el exponente que tenía en J originalmente. Y esto resulta que da una acción del álgebra de Lie. ¿Sí? Y la manera de ver que esto es una representación integrable es darse cuenta que se descompone en suma directa de copias de estas potencias simétricas. ¿Sí? O si quieren, más sencillo, si ustedes miran polinomios homogéneos de grado D, cada una de estas componentes, la componente de polinomios homogéneos, es un submódulo. ¿Sí? Entonces, si yo agarro un vectorcito, se escribe como suma de monomios homogéneos. Bueno, me quedo con la parte homogénea. Esa parte homogénea cuando le aplique cualquier elemento del álgebra de Lie, se va a quedar adentro de la componente homogénea del álgebra. Y eso tiene dimensión finita. ¿Sí? Bueno, entonces, todas estas cosas viven en la categoría de módulos integrables. ¿Sí? Entonces hay una categoría de módulos integrables y voy a dar un teorema, que es que tengo una categoría de módulos integrables. Además les voy a pedir que sean de peso, eso no es muy importante por ahora. ¿Sí? De peso quiere decir simplemente que las matrices diagonales actúan por autovector. ¿Sí? Actúan por representaciones, actúan por endomorfismos diagonalizables. Pero no quiero meterme mucho en eso. Esto es una categoría de módulos integrables. Lo que quiero decir es que esta categoría es semisimple y es cerrada por productos tensoriales. ¿Sí? O sea, si me dan dos representaciones integrables, entonces el producto tensorial es integrable otra vez. Eso es un ejercicio de primera clase de representaciones de álgebras de Lie. ¿Sí? Esta es cuestión de leer con cuidado las definiciones, ¿no? No hay nada misterioso en eso de que el producto tensorial de dos representaciones integrables es integral. Entonces, hay un resultado muy famoso que dice que si yo tomase las representaciones de dimensión finita de GLN, finita de peso, esa categoría es semisimple. ¿Sí? Es el teorema de semisimplicidad de Weyl. Bueno, si uno le agrega un epsilon a ese teorema, un poquito de teoría de módulos, se entera que descubre que esta categoría integrable también es semisimple. ¿Sí? Además,
es semisimple. Ya dije que es semisimple, perdón. Bueno, nada. La semisimplicidad es el teorema de semisimplicidad de Weyl más un épsilon. ¿Sí? Hay que ponerle un poco más de trabajo porque Weyl solo habla de representaciones de dimensión finita. Y las integrables son sumas directas arbitrarias de representaciones de dimensión finita. Bueno, entonces, un poco más interesante es que los objetos simples, o sea, las representaciones simples en esta categoría, este, están en biyección con un cierto conjunto de tuplas de números complejos, ¿sí? Que tienen que satisfacer una condición, que es que lambda y sus coordenadas tienen que ser decrecientes en el siguiente sentido. ¿Sí? Si yo agarro una coordenada y le resto una que venga después, la diferencia tiene que ser un entero positivo. ¿Sí? En principio los lambdas no tienen por qué ser enteros. Uno podría ser pi y el otro podría ser pi menos 5. ¿Sí? Pero una vez que tengo uno, todos los otros tienen que ser diferencias enteras del primero. Pero sin pérdida de generalidad, uno puede suponer que que las entradas son enteras. ¿Sí? Sin pérdida de generalidad quiere decir que si sabes lo que pasa cuando ocurre esto, eh, el otro caso sale muy fácilmente. Y las combinatorias es más fácil cuando las coordenadas son todas enteras. Entonces, quiero quedarme con este caso. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Si a mí me dan un objeto simple, ¿sí? Si me dan un objeto simple e integrable. La teoría abstracta dice, bueno, hay alguna de estas tiras de números que le corresponde a este objeto simple. ¿Sí? Bueno, ¿cuál? ¿Cómo la descubro? Bueno, hay un montón de formas de hacer eso. ¿Sí? Hay una en particular que consiste de hacer lo siguiente. Fijo lo que se llama una subálgebra de Cartán. ¿Sí? Una subálgebra de Cartán es una subálgebra conmutativa maximal, o sea que no hay ninguna subálgebra conmutativa que la contenga y que actúa de manera diagonal con la acción adjunta sobre la representación, bla, bla, un montón de condiciones sobre esta subálgebra. ¿Sí? Como a nadie tiene ganas de acordarse de todas esas condiciones, uno dice, bueno, fijo siempre la misma, ¿sí? Que son las matrices diagonales. Y ahora, dentro de esta subálgebra está metida dentro de otra subálgebra que se llama la subálgebra de Borel. Es una subálgebra maximal, bla, 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 bla. Uno nunca se quiere acordar de qué quieren decir, cuál es la definición abstracta de subálgebra de Borel, entonces uno simplemente fija siempre las triangulares superiores. Esta no es la única elección posible, hay un montón de otras, pero básicamente todo lo que voy a decir es independiente de la elección, entonces uno elige la que le gusta. La semana pasada tuvimos una larga charla con Gastón hacia el final de su charla acerca de qué pasa si yo elijo otro Cartán y otro Borel, con lo que él estaba tratando de hacer, y es incómodo, digamos, porque en general uno trata de olvidarse de esa combinatoria. Bueno, entonces, fijo las matrices diagonales, fijo las matrices triangulares superiores, y entonces existe un único vector en L que cumple con dos cosas. La primera es que si me fijo un único vector que se llama V lambda, que si miro a dónde lo mandan las matrices triangulares superiores, bueno, lo mandan a algún múltiplo del mismo. ¿Sí? Cualquier matriz triangular superior va actuando sobre este vector, cae de vuelta en él. Este, y tal que cuando actúo por una matriz diagonal, obtengo algún múltiplo del vector original. ¿Sí? O sea, es un autovector simultáneo para todas las matrices diagonales
Y además, cuando le aplico una matriz triangular superior, obtengo algún múltiplo. Muchas veces es cero, para las diagonales por ahí no. Y entonces, de toda esta guitarra sale que el lambda, ese que estaba buscando, esa tira, es la tira de estos autovectores. ¿Sí? Quiere decir que este es un camino para encontrar ese peso máximo. Hay un montón de otros. ¿Sí? Pero entonces, hay muchas elecciones de subálgebra de Cartán, aunque uno quiera olvidarse. Hay muchas elecciones de subálgebra de Borel, aunque uno no quiera acordarse. Y todas ellas dan el mismo resultado. ¿Sí? Esa es mucha teoría de representaciones atrás de eso. ¿Sí? Uno necesita leerse 4 capítulos del libro de Humphreys de álgebras de Lie hasta darse cuenta que eso es cierto. Bueno, pero entonces uno puede decir, bueno, mi representación es entonces lo que se llama una representación de peso máximo. ¿Sí? Uno, si quiere enfatizar que en algún momento eligió un álgebra de Borel en particular, le escribe así. Y en nuestros ejemplos, volvamos un segundo atrás, acá, por ejemplo, bueno, voy a hacerlo de vuelta. Entonces, en nuestros ejemplos, la representación natural es la representación que se corresponde con el peso máximo 1, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Tiene un vector, que es el primer vector canónico, que es un autovector para las matrices diagonales. E1, 1 contra el primer vector canónico da 1, y cualquier otra matriz diagonal contra el vector canónico da 0. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir esta tirada. Entonces, como el primer vector canónico se llama E1, para no confundirnos con eso, a este peso lo llamamos epsilon 1. Cuando uno mira estas potencias simétricas, resulta que estos también son simples. Y acá el peso máximo es D por epsilon 1. Y el vector de peso máximo es x1 a la d. Y en la potencia simétrica, en la potencia exterior, perdón, el vector de peso máximo es E1 wedge E2, así, hasta ED. Y el peso máximo es epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon d. Bueno, y esto solo funciona para simples. ¿Sí? Si me dan una representación que no sea simple, bueno, no va a tener un peso máximo, pero tendrá una colección de pesos máximos que me dicen cuáles son los simples que aparecen ahí adentro. Bueno, entonces, un ejemplo de una representación que es integrable, pero no es simple, es el álgebra de Lie misma, ¿sí? Que actúa sobre sí misma con el corchete. Bueno, este álgebra de Lie se descompone de la siguiente manera. Tiene una subálgebra, que es la subálgebra de matrices de traza nula, y tiene un complemento que es el espacio generado por la matriz identidad. ¿Sí? Bueno, estas dos son simples. Esto no es un isomorfismo, esto es una igualdad. Estas dos son simples. La primera es isomorfa a, tiene peso máximo epsilon 1 menos epsilon n. ¿Sí? El vector de peso máximo es la matriz canónica E1n, la que tiene un 1 en la esquina superior derecha y ceros afuera. Y la matriz identidad conmuta con todo el mundo. ¿Sí? Entonces su peso es 0. Y por fin llegamos a la regla de Pieri. ¿Qué es lo que dice la regla de Pieri? La regla de Pieri dice que si me dan una representación simple, que va a ser una representación de este estilo por toda la teoría que acabamos de mencionar, entonces lo que dice Pieri es, bueno, yo la puedo tensorizar con la representación natural, que es la representación más obvia que tiene GLN, y esto tiene que ser semisimple.
¿sí? Por el teorema de semisimplicidad que cité hace un rato, esto tiene que ser semisimple. Entonces esto tiene que ser una suma directa de representaciones simples. Y lo que hace la regla de Pieri es, me dice quiénes son las representaciones que aparecen acá. ¿Sí? Entonces, las representaciones que aparecen acá son las de esta pista. ¿Sí? Aquellas a las que si el lambda se escribe como una combinación lineal de los epsilon i's, o sea, una tira de números decrecientes, la suma esta es la suma de las representaciones que corresponden al peso original donde le sumé un 1 en alguna de sus coordenadas. Bueno, eso no siempre va a producir un peso de las características que quiero, pero cada vez que pase eso, voy a encontrar una copia de la representación simple esa acá dentro en este producto tensorial. Y algo muy importante es que voy a encontrar exactamente una copia. ¿Sí? Esta representación es lo que se dice multiplicity free, libre de multiplicidad. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tensorizar la representación que tiene este peso máximo, perdón, quiero poner menos 1 con C4, ¿sí? Esto, perdón, dice 4, 2, 2, menos 1. Entonces estoy notando la representación por su peso máximo. Entonces, lo que tengo que hacer es irle sumando 1 a cada coordenada. ¿Sí? Por ejemplo, acá le sumo 5 al primero y después las otras las dejo fijas. ¿Sí? Ese es el sumando lambda más epsilon 1. Después va a haber un sumando que es lambda más epsilon 2, que es 4, 3, 2, menos 1. En principio podría haber un sumando de la pinta lambda más epsilon 3, pero fíjense que esta tira de números, la última que escribí, no cumple con la condición esta de que los números tienen que ser una tira decreciente, ¿sí? Porque 2 es más chico que 3, entonces este no aparece. Y el último sumando tiene que ser 4, 2, 2, 0. ¿Sí? Bueno, entonces la regla de Pieri es una regla totalmente combinatoria que me describe qué ocurre cuando tomo este producto tensor. Pablo, Sí, ese conjunto Pierre y lambda entonces hace precisamente que los índices cumplan este claro, decrecimiento, sí, digamos. le puse un nombre por decir algo, es Ok, justamente el conjunto de los i's tales que lambda más epsilon i me da una tira creciente otra vez. va. Puede fallar, pero no por mucho, ¿no? El único problema que puede haber es algo como lo que dibujé acá. Esa es la definición del conjunto de Pieri. El conjunto de Pieri es exactamente... Perdón, Hola. Ah, sí, se dejó de escuchar, ahora creo que está bien. Sí, se me Eh, conectaron los headphones aunque estaban apagados. Misterios de la vida. Ok, bueno, entonces esto es teoría ultra, ultra clásica. ¿Sí? En 1900, hace 100 años ya todo el mundo sabía esto. Todo el mundo, los niños de la escuela lo sabían. Bueno, entonces lo que yo quiero es tratar de encontrar un resultado análogo para mi álgebra de Lie de dimensión infinita favorita, que es G infinito. Entonces, tengo que hacer otra introducción, que es acerca de la teoría de representaciones de Hegel infinito, y como todo, casi todo lo que les dije, la semisimplicidad, bueno, básicamente la semisimplicidad, se viene abajo. ¿Sí? Entonces es difícil encontrar un enunciado análogo para la regla de Pieri y para Hegel infinito. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el álgebra de Lie. Bueno, entonces voy a dar una descripción un poco extraña de qué es el Hegel infinito. ¿Sí? Entonces voy a fijar un conjunto. Perdón, ¿alguna pregunta hasta acá? Ok. Entonces fijo un conjunto que se va a llamar I,
que es infinito y numerable. ¿Sí? Este, y para mí, G infinito son matrices indexadas por este conjunto infinito numerable, ¿sí? Entonces, el conjunto es I por I, ¿sí? Mis matrices tienen filas y columnas indexadas por este conjunto I, este, con finitas entradas no nulas. ¿Sí? Y con esta definición, esto parece ser solo un espacio vectorial, pero uno puede definir el corchete. ¿Sí? Uno define el corchete como siempre se define el corchete por la fórmula que define el corchete de dos matrices elementales. ¿Sí? Esta es la matriz que tiene un 1 en la fila I columna J, donde I y J son elementos en el conjunto I. Y esto es E y L, pero solo cuando J y K son el mismo, menos E, L, I, pero solo cuando... ¿Cómo es? K, J. ¿Sí? Esta es una fórmula, esta es la misma fórmula que define el corchete en GLN, y esta funciona para definir un corchete en GL infinito. Bueno, la razón por la otra manera de hacer esto es pensar que, por ejemplo, si uno agarra I igual a N, ¿sí? Las matrices son simplemente matrices con filas y columnas indexadas por los números naturales, o sea, matrices infinitas, y cuyas entradas están todas concentradas acá, ¿no? En la esquina superior. Entonces, fuera de eso, todas las entradas son nulas. Ahora, ¿por qué no quiero fijar un conjunto de entrada? ¿Por qué no agarré n directamente de entrada? Porque n, además de ser un conjunto infinito, infinito numerable, es un conjunto ordenado. ¿Sí? Y cuando yo elijo mi conjunto ordenado, viene de regalo con una noción de matriz triangular superior. ¿Sí? Que son las matrices que siempre hay una diagonal, ¿sí? Y las matrices que son triangulares superiores. Decir que una matriz es triangular superior solo tiene sentido si mi conjunto es ordenado. ¿Sí? Entonces, asociado a este conjunto ordenado, voy a tener el equivalente a una subálgebra de Borel, que es el generado por todas las matrices elementales triangulares superiores. ¿Sí? Bueno, pero yo podría haber elegido otro conjunto, por ejemplo, Z, que es tan infinito e innumerable como N, y entonces lo que tendría son matrices cuyas filas y columnas están indexadas por Z. ¿Sí? Entonces, mis matrices se ven así, sus filas están indexadas por Z, sus columnas están indexadas por Z. Y los elementos no nulos están concentrados en este lugar y después la matriz se extiende en las cuatro direcciones hacia afuera y está llena de ceros. ¿Sí? Todas mis entradas no nulas están concentradas en algún cuadradito alrededor del cero. ¿Sí? Entonces, otra vez, asociado a esto, hay una subálgebra de Borel. ¿Sí? Y la definición es la misma, son las matrices triangulares superiores. Pero no es la misma subálgebra que en el caso anterior. ¿Sí? Son las triangulares superiores para este orden, que es distinto del anterior. Y es medio difícil como que siempre cuesta transmitir la importancia de esto, pero es muy importante que estas subálgebras de Borel son totalmente distintas entre sí. ¿Sí? En el caso de dimensión finita, si yo tengo dos subálgebras de Borel, hay un automorfismo interior del álgebra de Lie que me lleva una en otra. ¿Sí? Están todas en la misma órbita por la acción de un grupo de automorfismos interiores. Acá, para G el infinito, eso ya no es cierto. ¿Sí? Estas subálgebras no son conjugadas, y eso quiere decir que, por ejemplo, si yo agarro una representación simple, por ahí es de peso máximo para una de estas subálgebras de Borel, pero no para otra. ¿Sí? Eso de que cuando uno está trabajando en una representación simple de dimensión finita,
es de peso máximo y no importa qué Borel agarre uno, siempre va a encontrar el mismo peso máximo, depende de que todas las Borel son esencialmente equivalentes. Y acá no, acá las Borel son muy distintas entre sí. Entonces, eso hace una gran diferencia. Hay otro orden con el que a mí me gusta trabajar, que es el que yo llamo el orden de los programadores, que es este de acá. Empieza como n y termina como menos n. ¿Sí? Si alguna vez programó en Python, sabe que la última entrada de un array de números es la entrada -1 y la penúltima es la -2 y la antepenúltima es la -3. Entonces, este es el orden que usan los programadores para enumerar las entradas en un array. Y cuando uno indexa las filas con esto, lo que tiene es que sus matrices tienen esta pinta, tienen 4 esquinas, ¿sí? Sus columnas son infinitas y sus filas son infinitas, pero sus filas empiezan en algún lado y terminan en algún lado y lo mismo las columnas. Y entonces lo que ocurre es que las entradas no nulas están todas concentradas en las esquinas y después en el centro hay un montón de entradas. ¿Sí? Bien, entonces todas estas son distintas formas de tener una representación concreta de un elemento de GL infinito, pero todas esas representaciones distintas, o sea, GL infinito es siempre la misma álgebra, ¿sí? No importa qué orden le ponga al conjunto. Eso es re importante porque en ciertas ocasiones me conviene usar un orden y en ciertas ocasiones me conviene usar. Bueno, entonces, hablemos ahora sí de representaciones de GL infinito. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, si voy a trabajar con GL infinito, puedo definir una categoría de representaciones integrables exactamente igual que antes. ¿Sí? Esto se define igual que antes. Igual que antes. Y además, o sea, ser integrable es simplemente que agarro un elemento de mi álgebra de Lie, agarro un elemento de mi representación, le pego una y otra vez al vector con el elemento del álgebra y eso eventualmente está contenido en un espacio de dimensión finita. Entonces, otra vez el producto tensorial de dos representaciones integrables es integrable, etc. Pero hay dos grandes diferencias. La primera es que estamos muy lejos, pero muy lejos, de clasificar simples. ¿Sí? Los objetos simples en esta categoría son salvaje a más no poder esta categoría. Este, y otra observación es que esta categoría no es semisimple. ¿Sí? Entonces, no es cierto que todo, no va a ser cierto que todo producto tensorial de dos cosas sea suma directa de simples. Veamos algunos ejemplos de representaciones integrales. Pablo, ¿contiene a GLN este GL infinito para todo N? Sí, 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 ¿Y una los simples manera de GLN de, están perdón, adentro? eso no ¿Eh? lo dije, pero una manera de verlo es, por ejemplo, agarrar esta versión de acá, cuando las columnas están indexadas por los naturales, Sí. y entonces esta esquinita de acá, si agarrás simplemente una submatriz de n por n y ceros afuera, el conjunto de todas esas matrices es una subálgebra isomorfa GLN. ¿Y los simples de GLN son simples para la grande? No, porque no podés restringir bien. Ok, eso que es. ¿No? Porque un simple de GLN sabes cómo actuar con n por n, pero ¿cómo haces si te doy una matriz que tiene un 1 acá afuera? Funciona al revés. Si yo tengo una representación de GL infinito, se restringe a GLN, pero no al revés. No al revés. No hay Claro. una especie de inducción y no anda bien.
Sí. Puedes hacer inducción, pero lo que te queda es bastante inmanejable. Tenés que, Ah, tenés que hacer cosas, digamos, pero lo que seguro no ocurre es que la inducción te dé un simple. GLN es algo así como un parabólico muy, muy chiquito metido adentro de GL infinito. ok. Entonces puedes hacer inducción parabólica, pero en general eso te da una cosa enorme. Sí, sí, puede ganar enorme. Sí, infinito. Sí, definitivamente. Después, si tengo tiempo al final, voy a decir algo acerca de cómo se relacionan GLN y GL infinito. Bueno, entonces cuento algunos ejemplos de representaciones integrables de GL infinito. Entonces, la primera y la más obvia es el análogo de los vectores columna. ¿Sí? Hay una representación que se llama, siempre se la nota por B, que es la representación natural. Son los vectores columna, con finitas entradas no nulas. ¿Sí? Como es una columna, está indexada por el mismo conjunto, el I, el de índices que indexa mis filas y columnas. Y la acción es la de siempre, ¿sí? Si se imaginan un vector columna y una matriz, bueno, toda la acción está concentrada en algún intervalo finito, entonces actúan como si estuvieran en la matriz en el caso finito y se acuerdan que todo lo demás está lleno de ceros. ¿Sí? Eso funciona. Entonces, este es el análogo de C a la n, y ese es el primer ingrediente que necesito para mi regla de Pieri. ¿Sí? Entonces, ya que estamos, les cuento que esto tiene también un análogo que se llama el dual restringido, que es, son los vectores fila. ¿Sí? GLN actúa por los vectores fila multiplicando a derecha y como estoy cambiando de izquierda a derecha, tengo que aplicar la antípoda, menos multiplicar por la matriz a derecha. ¿Sí? Bueno, esta es la representación de vectores columna, de vectores fila. Y uno puede jugar exactamente el mismo juego que uno jugaba en representación en dimensión finita. Uno puede tomar potencias simétricas, potencias exteriores. Esta vez no puede tomar potencias exteriores arbitrarias. Puede tomar lo mismo del dual. Y así. Hay un montón de construcciones parecidas. Este, una observación es que este módulo es de peso máximo. Es de peso máximo. Si yo tomo las subálgebras de Borel asociadas a los números naturales, por ejemplo, o esta que dije, el orden del programador, ¿sí? El que empezaba con los naturales y terminaba con menos los naturales, en ambos casos es de peso máximo y su peso máximo es siempre el mismo, ¿sí? Es el epsilon 1, donde 1 es el primer elemento de mi conjunto. Pero no lo es si yo elijo, por ejemplo, la subálgebra de Borel asociada a Z. O la subálgebra de Borel asociada a agarrar simplemente el orden menos i. ¿Sí? O sea, ya la representación natural, que es la representación, la primera que uno estudia de G infinito, no es siempre de peso máximo. ¿Sí? Depende mucho de quién tome uno como subálgebra de Borel. Eso ya muestra que la situación es muy distinta a lo que ocurre en dimensión finita. Esa es la primera observación. Y la Pero Pablo, segunda, ahora, para que me viene una pregunta. sí, ¿Las álgebras son isomorfas para cualquier conjunto infinito enumerable que tomes? sí, Ah, mierda. sí, cuesta. Yo pasé un año hasta que dije, bueno, está bien, me lo creí. Pero sí. Porque si pasa esto con las representaciones, verías, no, pero no. Claro, es que lo que está pasando es que la noción de ser de peso máximo deja de ser, deja de tener sentido absoluto, digamos. Deja de, Ah,
No Ah, existe, mierda. la única representación que es de peso máximo para un Borel arbitrario es la trivial. Mira. Cualquier representación que no sea la trivial eh, es de peso máximo para algunas Borel y para otras no. O para ninguna, inclusive. Hay representaciones que son integrables, simples, pero no son de peso máximo para nadie. Ok, es como que no hay pesos máximos para ciertas cosas. Ok, Claro, ser de peso máximo es bastante restrictivo en realidad. ok, ok, gracias. Pablo, yo, Sí, yo no entiendo eh, la diferencia entre B y B dual. O sea, sí entiendo que son cosas diferentes, pero que no den isomorfas me está partiendo. O ok. sea, Pensalo pero así. por ejemplo, B dual es de peso máximo para menos n, por ejemplo. Claro. Esa es una manera de ver que no son, que no son isomorfas. Claro. Ah, porque. Ah, bueno, no sé, sí. Sí, pero ya en el caso de dimensión finita no son isomorfas la representación natural de GLN y su dual. Este, hay que pensarlo un poquito, pero es un artefacto de cómo funciona la dualidad para álgebras de Lie. Ok, ok. Bueno, entonces, la representación natural no es necesariamente de peso máximo, depende de la subálgebra por el que uno elija. Pero más aún, si uno mira, ¿se acuerdan que yo les dije, bueno, GL infinito es la suma, GLN es la suma directa de SLN y una representación trivial? La representación trivial estaba dada porque había una matriz identidad ahí adentro. Pero fíjense que GL infinito no tiene la matriz identidad metida ahí adentro, porque la matriz identidad debería tener infinitos unos. Y esa matriz no está en GL infinito. Entonces, GL infinito, al igual que GLN, es el producto tensorial de la representación natural y su dual, que es un caso que nuestra regla de Pieri debería cubrir. Y lo que hay es una sucesión exacta, que las matrices de traza nula se meten acá adentro. Tomar traza tiene sentido porque hay finitos elementos en la diagonal que son distintos de cero. Y lo que hay es una sucesión exacta. La sucesión exacta análoga en dimensión finita se parte, pero acá no. ¿Sí? No se parte porque no hay ningún elemento central en GL infinito. ¿Sí? No hay algo que haga de veces de la matriz identidad. Entonces, esto es el ejemplo, el primer ejemplo que muestra que esta categoría no va a ser semisimple. ¿Sí? Entonces, si vamos a tener una regla de Pieri, va a ser complicada. Complicada en el sentido de que no va a ser semisimple. ¿Sí? Bueno, entonces, este teorema, la regla de Pieri para GL infinito, dice lo siguiente. Y aprovecho para decir que esto es un trabajo en conjunto con Iván Penkov. Entonces, imagínense que tengo L simple, integrable y de peso máximo. ¿Sí? O sea, le estoy pidiendo que haya al menos una subálgebra de Borel para la cual esta sea una representación de peso máximo. Puede no ser única, ¿sí? Pero estoy pidiendo que haya alguna. El teorema dice, entonces, existe una en particular, tal que L es de peso máximo respecto de esta álgebra de Borel, y vale lo siguiente. Voy a enunciar tres resultados. ¿Sí? Entonces,
El primero dice lo siguiente. Hay un conjunto que es el análogo al conjunto S. Pieri que yo había notado al principio, ¿sí? Que va a ser un subconjunto de los números enteros. Debería decir un poset. Y una filtración FI, FI más 1. El más 1 es un poco mentiroso, ¿sí? Más 1 quiere decir, bueno, este es un conjunto totalmente ordenado y para cada elemento se sabe que hay un siguiente, ¿sí? Tiene un sucesor. Puede no ser el más 1, por ahí el primero es el F1, le sigue el F18, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que es el siguiente elemento en este subconjunto Pieri. ¿Sí? Bueno, vamos a notarlo así. Creciente, exhaustiva y separada del producto tensorial. Creciente quiere decir que los módulos son cada vez más grandes. Este, Exhaustiva quiere decir que la unión de todos me da todo el módulo. Y separada quiere decir que la intersección de todos me da nada. ¿Sí? La intersección de todos es el cero. ¿Sí? Creciente, exhaustiva y separada, que cumple lo siguiente. Si yo miro el cociente de acá, ¿sí? Entonces si miro una de las capitas, lo que voy a obtener es una representación simple de la pinta que obteníamos antes. ¿Sí? Entonces esta es una versión Jordan-Helder del teorema de la regla de Pieri. ¿Sí? Esto dice, hay una filtración de Jordan-Helder, o sea que las capas de la filtración, los sucesivos cocientes, son simples, y cada simple es el que uno esperaría de la regla de Pieri clásica. ¿Sí? Se obtiene de agregar un 1 de sumar 1 en algún lugar donde corresponde. Bueno. Si uno supiese este resultado a nivel GLN, eso más toda la guitarra de la semisimplicidad de la categoría y qué sé yo, me permite recuperar la regla de Pieri clásica. Entonces, esto es como una versión débil de la regla de Pieri, ¿sí? Que requiere de un montón de teoría para recuperar la versión anterior. Entonces, nosotros queremos una regla de Pieri más fuerte, ¿sí? Que nos diga cuán lejos está mi módulo de ser semisimple. ¿Sí? Pablo, ese cociente te da módulo de peso máximo para un GLN y podés saber qué N, algo así. No, no, te da un módulo de peso máximo para GL infinito, otra vez. Otra vez, ok. Y la gracia es que este álgebra de Borel, que fijaste, te Sí. sirve para todos los cocientes. Ah, ok. O sea, arrancás con un simple integrable y de peso máximo respecto de algún Borel. Uy, este Borel no me sirve, pero hay otro para el cual también es de peso máximo y además todos estos cocientes son simultáneamente de peso máximo. O sea, tenés que cambiar de Borel una vez. Ok. Bueno, esto ya es... yo diría que esta parte es cuestión de digerir las definiciones. ¿Sí? Si uno digiere las definiciones después de un rato, yo creo que podés dar esto como ejercicio en un parcial de teoría de representaciones si estuviste hablando de las definiciones estas de Hell infinito. No, no diría que es difícil de probar esto. Lo que sí es complicado de probar es lo siguiente. Entonces, el segundo punto dice lo siguiente. Hay una especie de distancia entre los elementitos estos, entre los épsilons estos. Es una distancia que puede ser finita o infinita. En el fondo lo único que me importa es que sea finita o infinita. Y entonces, si vos haces lo siguiente, agarrás el módulo completo
lo cocientás por una capa de la filtración y mirás lo que se llama su zócalo. El zócalo es el submódulo semisimple más grande que está ahí adentro. ¿Sí? Si mi módulo es semisimple, su zócalo es el mismo, porque él mismo es semisimple. Pero si no, el zócalo es como una medida de qué es lo más cerca que estoy de ser semisimple, ¿sí? De lo que está dentro de mi módulo, qué es lo más grande que hay ahí adentro que sea semisimple. Entonces, si mi módulo fuese semisimple, todas estas cosas darían el cociente entero, ¿sí? Pero no es el caso. Lo que ocurre es que acá voy a ver solo algunos de estos simples. Y la condición para que aparezcan estos simples es que la distancia entre ellos sea positiva y finita. ¿Sí? Y ahora en un rato, si me alcanza el tiempo, creo que ya estoy bien sobre la hora, voy a dar un ejemplo en el que se va a ver muy evidentemente cuál es esta distancia. ¿Sí? Y por ahí no es obvio, porque esto es una manera medio rara de formularlo, no es una formulación estándar para este tipo de resultados, pero el equivalente de 2 para GLN también es cierto, las distancias son todas finitas ahí. Y si yo sé 2, puedo recuperar la regla de Pieri sin saber nada sobre semisimplicidad en el caso finito. Si yo tengo un enunciado análogo a este 2 en el caso finito, la semisimplicidad del producto tensorial ya viene incluida dentro del enunciado. ¿Sí? Entonces, este es un análogo un poco más satisfactorio porque si lo especializo en el caso finito, no necesito que venga Hermann Weyl a explicarme por qué el resultado, por qué el módulo es semisimple. Puedo ir y decirle, hola, doctor Weyl, un honor, quiero mostrarle que este es un caso particular de su gran teoría. Este, ok, y hay un tercer resultado que a mí como que al principio no me calentaba y después a medida que lo fui pensando cada vez me parece más increíble, que es el siguiente. En este producto tensorial pueden ocurrir una de dos cosas. A veces es semisimple, ¿sí? A veces no es que nunca es semisimple. Entonces, este va a ser semisimple. Sí y solo sí en un único caso, que es cuando la subálgebra de Borel, esa que agarré, es la que corresponde a n. En cualquier otro caso, es indescomponible. Sí. Eso quiere decir que no lo puedo escribir como suma directa de dos cosas. ¿Sí? Entonces, son dos extremos estos, ¿sí? O se descompone como suma directa de simples, es muy, 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 muy descomponible, o es indescomponible. ¿Sí? O no se escribe como suma directa de dos cosas, cada una de ellas con unos cuantos simples adentro. No, no. O es medio monolítico que no lo puedo separar en dos pedazos, o es completamente separado. Y es muy raro que uno tenga una disyuntiva tan fuerte en estas familias de modo. Yo quedé, al principio como que no me llamó tanto la atención, pero después me fui haciendo amigo de que esto no es de lo más obvio. Bueno, entonces, les quiero mostrar unos cuantos ejemplos de qué pasa acá, porque primero, porque aunque el enunciado general es medio abstracto y qué sé yo, es muy fácil hacer cuentas con este resultado y lo que uno obtiene son cosas bastante llamativas. ¿Alguna pregunta? Sí, yo te quería preguntar si, o sea, el teorema habla de existencia, de este punto Pieri, de la distancia, ¿es constructivo? O sea, en la demostración la dieron una forma de conseguirlo, ¿se puede conseguir Sí, en sí, los... sí, sí, sí. Yo, si me decís un peso, o sea, si hagamos un trato, elijamos una Borel y un peso máximo, yo te puedo decir si esa representación es integrable, si ese Borel sirve, si no sirve, te puedo decir cuál va a servir,
Y una vez que haces eso, yo te puedo decir cuáles son los simples que van a aparecer. Te puedo construir el conjunto Pieri, todo, lo que quieras. Es todo completamente explícito. Por eso quería hacer los ejemplos, para mostrarles que todo eso funciona. Ok. Gracias. Entonces, veamos algunos ejemplos. Bueno, arranco con un caso muy fácil. ¿Sí? Voy a calcular B tensor B. Bueno, dijimos que B era una representación de peso máximo para la Borel asociada a los números naturales. ¿Sí? Y el punto 3 me dice que esto tiene que ser semisimple. Entonces, no solo es semisimple, sino que hay una descomposición clásica, el teorema de Kurzweil, que dice que esto se descompone así. Esto es la suma directa de la potencia simétrica 2 seguido de la potencia simétrica 2. Esta de acá. ¿Ok? Este es de peso máximo epsilon 1, este es de peso máximo epsilon 1. Y entonces acá lo que aparecen es epsilon 1 más epsilon 1. ¿Sí? O sea, 2 veces epsilon 1. Y este es epsilon 1 más epsilon 2. Y esos son los únicos, ¿sí? Entonces en este caso lambda es epsilon 1. Y estas son las únicas representaciones de esta pinta que aparecen acá adentro. Lo que dice el primer resultado, el ítem 1, es que va a haber una filtración en la que el primer cociente es este primer módulo, la potencia simétrica, y el segundo cociente es esta potencia exterior, y ese es el fin de la filtración. ¿Sí? El segundo ítem, ahora en un rato vamos a hablar de qué quiere decir la distancia, pero estas dos cosas están a distancia finita. ¿Sí? El segundo ítem ya me está diciendo que en realidad el zócalo tiene que ser todo, entonces acá va una suma directa. Y el tercero me dice que, bueno, esto tiene que ser un módulo semisimple. Bueno, y de hecho uno puede hacer bastante más, esto se sabe hace tiempo, si uno tensoriza B tensor D consigo mismo muchas veces, uno lo sabe descomponer, esto es semisimple, es una suma directa de cosas. Esto se sabía hace tiempo. ¿Sí? Solo quiero decir que es un caso particular de lo que ya sabía, de nuestro teorema. Hay que ponerse a hacerlo iterado para calcular esta potencia tensorial, ¿sí? Pero sale. Entonces, Yo pongo eso como ejercicio en el curso de representaciones que doy. Por ahí con tu teorema sale más fácil, porque los otros son un montón de bueno, cuentas. una cosa que puedes hacer es sacar la hipótesis de que la representación sea de dimensión finita Mm. y sale exactamente igual, no tenés que cambiar una coma de la demostración. Nunca usás que el espacio es de dimensión finita para probar esta descomposición. Ok. Eso, yo la primera vez que lo vi dije, no, no lo usas. En ningún momento usás que el espacio sea de dimensión finita. Bueno, entonces, volvamos al ejemplo este que les dije, el primero que muestra que esto no es semisimple. Bueno, acá la subálgebra de Borel se pone delicada. ¿Sí? Porque básicamente lo que uno tiene que hacer es tomar como subálgebra de Borel la que está asociada al orden este del programador. ¿Sí? Acuérdense que el orden del programador empieza y termina. En este orden, esta representación es de peso máximo y su peso máximo es este, menos epsilon menos 1. ¿Sí? O sea, esta es una tira que empieza 0, 0, hay infinitos ceros y solo al final tiene un menos 1. ¿Sí? Piensen que la tira tiene que estar indexada por este conjunto de índices, entonces tiene infinitos índices al principio e infinitos índices al final.
Y esta sucesión cumple la condición esa de integrabilidad que les había dicho, que las diferencias sucesivas tienen que ser números enteros. Entonces, esta representación es íntegra. Bueno, entonces lo que quiero hacer es, tengo esta representación, 0, 0, 0, menos 1, y la quiero tensorizar con esto de acá. Bueno, el ítem 1 me dice que voy a tener una filtración cuya primera capa es esta de acá. Tengo que sumarle un 1 a los lugares a los que les pueda sumar un 1 y seguir teniendo un peso dominante. Bueno, seguro que puedo hacer esto, ¿no? Ese está ahí. ¿Sí? Le sumé un 1 arriba a todo y nada más. Y la siguiente capa de la filtración es el siguiente lugar donde pueda sumar un 1. ¿Sí? Fíjense que no puedo sumar un 1 en medio de todos los ceros, porque entonces tendría una sucesión que sea 0, 1, 0, 0, y esa no cumple la reglita de que la sucesión tiene que ser estrictamente decreciente. Entonces el último lugar donde puedo sumar un 1 es al final de todo, donde tengo el menos 1 y le puedo sumar un 1 y me queda un 0. Bueno. Esta de acá, fíjense que tiene peso máximo 1, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1. Esa representación es SL infinito. ¿Sí? Entonces, todo lo que me está diciendo es que acá voy a tener SL infinito, una filtración de esta pinta. Y arriba una representación de peso máximo 0, 0, 0, 0, 0, 0, que es la representación trivial. ¿Sí? Y esto ya lo habíamos visto. Yo les dije, B dual tensor B se mete adentro de una sucesión exacta que tiene SL infinito de un lado y C del otro. Vale como en Alfred que no, o es un cociente acá. Que el cuerpo aparece adentro del producto tensorial de un dual con sí mismo. No, porque no se parte. Fíjate que creo que lo que Acá tenés es un es, cociente. Ah, claro, porque lo que tenés es la evaluación, ¿no? La evaluación es la que te manda del dual. no hay una coevaluación. Claro, la coevaluación. Ahí. No, eso, no tenés coevaluación acá. No tenés coevaluación. Nada, pero no tenés Entonces, dimensión finita. Dimensión claro, finita sí puede. exactamente. Ok. Entonces, el teorema 1 me dice esto, hay una filtración así. Y el teorema 2, ¿sí? La parte 2 del teorema, lo que me dice es que estas dos cosas tienen que estar así. El módulo semisimple más grande en este producto tensorial es SL infinito. Y una vez que lo cociento voy a encontrar C. ¿Por qué? Porque primero engancho el 1 acá, ¿sí? Las dos posiciones, los dos elementos de mi conjunto Pieri son este lugar de acá y este lugar de acá. Y acá se ve que la distancia entre ellos es infinita. Entonces esta filtración de acá, ¿sí? Esta condición de infinitud, dice que este módulo simple de acá no puede aparecer adentro del módulo, porque está a distancia infinita de otro módulo simple que ya aparecía abajo. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre de acá a acá es que inserté un epsilon i a distancia infinita del primero con el que inserté. ¿Sí? Perdón por esto, ¿no? Pero Sí. no entiendo. Estás dividiendo algo más chico entre algo más grande. No, 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 no. Lo que estoy diciendo es, por ahí la anotación no se entiende bien. Es una manera de decir, el módulo entero es una extensión entre estas dos cosas, ¿sí? Tiene una copia de SL infinito metido adentro, Con un C, con un C, que es lo que queda una vez que cocientás por SL infinito. Entonces, este no es un cociente, es una escritura en bloques. Esto es un dibujito de la filtración del módulo. Estas ah, son las capas de la filtración. Esto es lo que te va quedando. Y en general va a pasar eso. A medida que vas subiendo de capas, te quedan módulos cada vez más chiquitos.
Gracias. Yo perdí el examen de tu curso. Bueno, eh, quiero mostrar otro ejemplo más. Mismo Borel. ¿Sí? Tercer ejemplo. Agarro el Borel, es el mismo de antes. Y ahora lo que quiero hacer es tensorizar este módulo de acá. ¿Sí? Fíjense que yo en un momento había hecho la cuenta con el 4, 2, menos 1. ¿Sí? Déjenme hacerla con el 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, menos 1. ¿Sí? Este es lambda. Podemos complicarlo un poco. 2, 0, menos 1. Ahora voy a tensorizar esto con la representación natural. Bueno, los lugares, el conjunto este de Pieri, es donde puedo sumar un 1. ¿Sí? Y esos son acá, acá, acá y acá. Finito. Y lo que dice la parte 1 del resultado es que voy a tener una filtración con 4 capas. ¿Sí? Primero sumo en el primer lugar, después sumo en el segundo, después en el antepenúltimo y después en el último. ¿Sí? Este es el caso 1. Pero el 2, esto es como la filtración más fina posible. ¿Sí? Es como un peine muy finito que estoy pasando y entonces entre cada par de dientes del peine pasa un pelito simple. ¿Sí? Pero a veces es más interesante pasarle el peine grueso y agarrar el mechón más grande posible. ¿Sí? Y eso es lo que hace el otro resultado. El otro resultado dice cuál es el mechón más grande que puedo agarrar. Es este de acá. ¿Sí? Este es el submódulo semisimple más grande que hay. Suerte, Charlie. Y acá arriba están estos otros dos. Y hay un tema acá que es que uno, en principio podría decir, bueno, abajo tengo una suma directa y arriba tengo una suma directa. Por ahí esto se divide en la suma directa de las dos mitades. ¿Sí? ¿Cómo sé que mi módulo no es en realidad así? ¿Sí? Que se van unos por un lado y otros por el otro. Bueno, la parte 3 me dice que no. La parte 3 me dice que no puedo separar esto en suma directa de dos submódulos distintos. ¿Sí? Entonces es una cuestión bastante técnica, toma mucho tiempo de demostrar, pero ahí está. Bueno, oficialmente puedo terminar la charla acá, pero tengo un millón más de ejemplos para contarles. Si tienen un rato, sigamos y quiero contarles por lo menos 2 ejemplos más. ¿Están? ¿Podemos? No escucho quejas ni... Yo, yo los dejo, pero seguilos. Después total que la grabación, me ¿Tenés, quedo con esos ejemplos. tenés un segundo, Gastón? Porque tengo un ejemplo que por ahí te gusta a vos. Si te quedás Bueno, un dale, me poquito más, te obligás a cuento. quedarme. Dale, dale con Ok, eso. entonces, este es especialmente cuándo tenés que cambiar de Borel, básicamente. Bueno, entonces, imagínense que arrancan con el Borel de los enteros. ¿Sí? Y agarran un peso máximo que es este de acá. 1, 1, 1, 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces, y agarro L, el vector de peso máximo así. Esto es como un análogo infinito de las potencias exteriores, porque las potencias exteriores tienen peso máximo 1, 1, 1, unos cuantos unos y después ceros. ¿Sí? Acá me aprovecho de que tengo infinitas entradas posibles para mi peso máximo y agarro de peso máximo infinitos unos seguido de infinitos ceros. Bueno, entonces,
Si uno quisiera hacer el dibujito, ¿sí? Lo que ocurre es lo siguiente, acá tengo unos y acá tengo ceros. ¿Y a esto dónde le puedo sumar unos? No le puedo sumar un 1. Y hay un único lugar, ¿no? Que es ahí. Pero el producto tensorial este no es simple, porque este no es una buena subálgebra de Borel. Y para ver que no es una buena subálgebra de Borel, una manera de verlo es que si yo, por ejemplo, agarrase la subálgebra de Borel de, del orden de los programadores, esto es, este módulo también es el peso máximo para este peso. ¿Sí? Este es el mismo peso, tiene infinitos unos al principio e infinitos ceros al final, solo que los ordené distinto. Entonces, si yo escribo este peso con este orden, lo que va a ocurrir es que va a tener esta pinta. Y ahora claramente hay otra posición que debería estar en mi conjunto Pieri, que es esta de acá. ¿Sí? Entonces, el problema, Ahora, me perdí. El primer peso, esos puntitos, ¿qué son? ¿Qué nos tendría que dar infinitos números? unos hacia la izquierda e infinitos ceros hacia la derecha. Porque fíjate que el orden que estás agarrando, el conjunto que te está dando los índices para tus pesos es Z. Y ok, ¿y abajo? Y abajo el orden Ah, es porque es al el revés. orden Empezás distinto. con infinitos naturales y terminás con infinitos negativos. Entonces, los n, donde n es naturales, primeros son unos y los n últimos son ceros. Ok. Y lo que yo digo es que cada uno de esos órdenes muestra que hay dos puntos Pieri, digamos, en el peso este, pero uno se pierde del otro. Uno de los órdenes ve uno de los puntos de Pieri, pero se pierde del otro. ¿Sí? Entonces, la representación del producto tensorial este va a tener largo 2, va a tener una filtración que tiene dos módulos simples, pero para verlos a los dos como módulo de peso máximo, tengo que agarrar otro orden que no es ninguno de estos dos, sino uno que los combina a los dos. ¿Sí? Tengo que agarrar de orden dos copias del orden del programador. ¿Sí? O sea, necesito tiras de números que empiezan, terminan, vuelven a empezar y vuelven a terminar. ¿Sí? Entonces, esto es un conjunto ordenado como tantos otros. Y en este orden, el peso omega se escribe así. Hay infinitos unos al principio e infinitos unos al final. Podés ponerle a ese orden PZ. ¿Cómo? Podés ponerle a ese orden PZ. No, porque PZ es cuando tenés Z copias de P, que No, también podés, siempre querés más grande. siempre. Bueno, y acá se ve cómo me voy a construir el Borel, o por lo menos el orden a partir del cual voy a agarrar el Borel. ¿Sí? Voy a agarrar todas las tiras que son iguales todas las entradas que son iguales a 1, y las voy a reordenar de forma que tengan un primer y un último elemento. Y lo mismo con el 0. Voy a elegir un orden en el que todas las entradas que tienen un 0 tengan un primer y un último elemento. Porque entonces, cuando se terminan los unos y empiezan los ceros, ahí tengo una posición para mi conjunto de Pieri. Y donde empiezan los unos, tengo una posición para mi conjunto de Pieri. ¿Sí? Entonces, uno lo tiene que procesar un rato, pero esa es una receta para construirse un orden total que a su vez te da una subálgebra de Borel. ¿Sí? Entonces, este módulo, este se llama el módulo de Fock, a los físicos les encanta el módulo de Fock. Este, aparece en un montón de lugares, pero nunca nadie había calculado cuánto da tensorizarlo con la representación natural. El resultado es este. Se suele notar por F este módulo. Entonces, si uno tensoriza esto de acá, esto tiene dos módulos.
¿sí? No, em, tiene una filtración de dos niveles. En el de abajo uno tiene el peso original, ¿sí? O sea, más uno, o sea, el 2 1 1 1 1 0 0 0. Y arriba uno tiene el 1 1 1 1. Acá debería terminarse y empezar los ceros, pero hay un uno más, ¿sí? Este uno es extra. 0 0. Es un módulo de longitud 2. Y fíjense que la segunda parte del teorema, como acá estoy haciendo un salto infinito, me dice que este producto tensorial no es la suma directa de estos dos simples, sino que hay uno que es el único submódulo simple del producto tensorial y hay otro que es el único cociente simple de este módulo. Bueno, y como eso puedo dar un montón de ejemplos, uno puede, básicamente jugando con la partición, con el peso máximo, uno puede construirse módulos en el que las filtraciones se comporten de maneras muy raras, ¿sí? Este, tengo varios ejemplos más, pero creo que ya dije suficiente. Bueno, listo. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Estuvo muy bueno. Gracias. ¿Tenemos preguntas? Muchas gracias, Pablo. Mm, Eh, Gracias a sí, vos. acá veo una cosa que pasa en álgebras de Hopf, que tenés simetría Sí, entre el zócalo y el top, el head, no sé cómo se dice sí, sí, en el castellano. top. Yo le digo el top. La tenés acá también. ¿Podés construirte un álgebra de Hopf universal y algo así y pasar toda la teoría de representaciones? O me parece como que no. O no debe ser de Hopf o algo así, o no sé. No, la respuesta rápida es no lo sé. Lo más probable es que no, porque no siempre tenés una simetría entre el zócalo y el top, ¿no? Porque Claro, ok, pero puede pasar porque el álgebra de Hopf no sea dimensión finita o le falte algo. en realidad lo que pasa es, fíjate en este ejemplo, ¿no? Este que tiene los infinitos 2 en el medio. Mm, Si yo acá en lugar de cero ponía menos uno y menos uno, entonces este punto ya no es de Pieri. sí, Tengo solo tres puntos de Pieri, me desaparece este simple de acá y ahí ya no es simétrico. no. La simetría venía de que acá había dos puntos donde podía insertar, sumar un uno y acá también. Ah, no tenés una involución que da la antípoda o No, algo del orden. no, Eso no, es lo no que está hay. pasando. Hay una especie de involución si te restringís a una subcategoría bueno, tensorial y qué sé yo, pero que es básicamente, puedes pensar en esto como un diagrama de Young infinito, ¿sí? En el que Ah, ok. tenés una primera partición acá, después infinitas nadas acá, y luego una segunda partición en el sentido opuesto, ¿sí? Y ahora lo que puedes hacer es girarla a 180 grados. Y eso Sí, te sí, va a dar tiene, una involución. es como un dual. Ok. Sí. Hay un montón de cosas que puedes hacer, ¿no? También puedes transponer las dos, transponer y dar vuelta. Todas esas tienen una interpretación a nivel categórico. Eh, y lo que ocurre es que si vos mirás solo los productos tensoriales de V y V dual, digamos, y te restringís a eso y te fijas la categoría tensorial que puedes generar con eso te da una categoría tensorial con duales, nunca me acuerdo cuál es el nombre exacto. No es de fusión porque no es semisimple, Rígida. Rígida, rígida monoidal. no es rígida. Y es universal entre las categorías rígidas monoidales, porque tiene un objeto, tiene un dual y tiene todas las cosas que puedes querer generar con eso sin ninguna relación. Entonces es una realización explícita de la categoría rígida monoidal Libre. libre, si querés. Libre no, universal. Este, supongo que hay algún modelo Hopf de eso, tiene que haber.
Pero yo no entiendo, Gastón, ¿vos no podés hacer el álgebra universal envolvente siempre? Aunque el álgebra de Lie sea re grande. Eh, sí. Sí, pero las representaciones del álgebra envolvente de Hell infinito son muchas más que las que estoy mirando yo. Entonces, tendrías que buscar un No, que álgebra lo que de dije, Hopf más no, pero chiquita. el teorema que dije vale para Hopf de dimensión finita, no para dimensión infinita. Ok. Ah, Que tiene simetría entre el top y el head. está. Y eso es lo que le está Claro. pasando por dimensión infinita, pero para alguna dimensión finita sí anda, así que no podría andar, qué sé yo, no sé. Pero lo que yo pienso es, bueno, esto se divide, tiene bloques y un montón de subcategorías. Sí, Eh, debe tener de todo adentro. tiene de todo adentro. Y hay algunos bloques finitos que para mí podés entenderlos con teoría de Hopf finita, o sea, podés producir a partir de esos bloques relativamente chiquitos, por más que tengan unas representaciones enormes, se comporta como la categoría de representaciones de una álgebra de Hopf de dimensión finita, no semisimple. Es una buena pregunta, sí. Adentro de los bloques puedes encontrar la teoría de representaciones de otras cosas que uno está buscando, ¿no? Sí. Bueno, esto es otra larga historia, em, pero básicamente la forma en la que se prueba este teorema es la siguiente. Vos mirás los productos tensoriales para GLN, ¿sí? Bueno, esto se descompone de alguna manera, ¿sí? Va a tener unos cuantos simples, los voy a dibujar así, ¿sí? De unos cuantos simples. Y ahora mirás un producto tensorial muy parecido, pero para n más 1. ¿Sí? Y para Sí. pasar de este peso máximo a este peso máximo, es como que el peso ya está dado, ¿no? Ya sabes cuál es el peso máximo, el lambda de GL infinito. Solo que lo vas mirando de a poquito, agarrás unas pocas entradas de ese peso y después le agregás una y le agregás una y le agregás una y así. Y eso lo que te da es un morfismo que va de acá a acá. Y entonces lo que tenés es una colección de morfismos, que van más o menos así, tienen una estructura muy rígida. ¿Sí? Básicamente el módulo se parte en dos mitades y la mitad izquierda va a la izquierda, la derecha va a la derecha y después hay un montón de flechas de la izquierda a la derecha, pero nunca hay de la derecha a la izquierda. Y ahora tenés que pensar que esto se repite otra vez a nivel n más 2. ¿Sí? Otra vez hay un montón de simples, otra vez todo el mundo va a parar. Hay como una biyección que dice a quién le corresponde a quién y después hay un montón de flechas hacia la izquierda. Y este es como una especie de quiver de flujo, ¿sí? Es un quiver que empuja todo para abajo. Cada vez que me paro en un lugar, me empuja para abajo y para la izquierda. Bueno, el módulo, al final, el que quiero estudiar, es como el límite de todos estos morfismos, ¿sí? Y la estructura de este módulo de acá es la estructura de este quiver actuando sobre sí mismo por multiplicación, ¿sí? Es un quiver infinito, no importa. Puedo pensarlo como una cierta álgebra. Y si, por ejemplo, cuando uno mira, por ejemplo, en este caso de acá, cuando uno estudia este diagrama, lo que encuentra es que son siempre dos puntitos los que uno está estudiando, ¿sí? Por eso solo hay dos simples en la filtración. Y el diagrama tiene esta pinta. Y sigue así hasta el infinito. Este quiver, no sé si alguien lo miró antes, no sé si alguien le dio con teoría de representaciones para entender Me lo que... suena haberlo visto que Hipólito hizo algo, pero no lo sé. Claro, yo Yo me dije, va a confundo con la estar fecha, pero Hipólito, le puede voy a ser. preguntar. Bueno, Sí, no sé. lo veré la semana que viene. Pero, este, entonces, tiene que haber métodos clásicos de teoría de representaciones para entender la estructura de estos módulos, porque la estructura de estos módulos es la de este quiver actuando sobre sí mismo.
Entonces, no Ya. sé cuán cercano al mundo Hopf es eso, pero es cercano al mundo representaciones de Sí. álgebras a la Hipólito. Pero hay un paper de dos chabones que se llaman Sam y Snowden, que estudian la teoría de representación no de G infinito del álgebra de Lie, sino de G infinito del grupo. ¿Sí? Es lo mismo, matrices inversibles, solo que están completadas con unos en la diagonal y ceros afuera. Y ellos lo hacen como límite de álgebras de Hopf, básicamente, como límite de representaciones de Hopf. Y nada, encuentran mucha info al respecto. Entonces, esto de mirar el quiver y tomar límite, qué sé yo, está más cerca del espíritu de lo que hacen ellos. Así que, nada, yo estoy seguro que acá adentro hay un montón de conexiones con teoría clásica. Básicamente la teoría de representaciones de GL infinito es la teoría de GLN para n muy grande. ¿Sí? Cuando Claro. puedes decir algo para GL infinito es porque vale para GLN muy grande y independientemente del n además. Entonces, no sé si existe teoría de Hopf asintótica, digamos, pero Los que hacen eso son los que hacen Hopf, pero con análisis. Le meten cosas estrella y completa. Y no sé mucho de eso. Pero por ahí ok. hay. Ok, bueno, por ejemplo, estos diagramitas los inventó un señor que se llama Bratelli, que estaba clasificando álgebras de Hopf, como es C estrella álgebras de Hopf de dimensión infinita. Eso, sí. Eso. Pues sí, puede ser que esté sucediendo eso. Bien. Pero él quería estudiar las álgebras y yo quiero estudiar las representaciones. Entonces, muchas veces las cosas que él hace son medio... Nada, no se terminan de llevar bien con lo que quiero hacer yo. Pero bueno, hay un mundo por explorar atrás de esto. A Christian Foyt le puedes preguntar que va a estar en Buenos Aires. Ah, pero vos no estás en Buenos Aires. Pero yo no estoy... ¿Cómo Bueno, se llama? ¿Quién era? Christian Foyt es alemán. B corta O-I-G-T. Creo que está en Edimburgo. Ah, yo estaba pensando en ver si me podía pegar una vuelta por Edimburgo, así que por ahí. Ah, decime, yo cualquier cosa le escribo. O le Ah, escribís vos directo. Escribirlo vos directo. Es el que te que ah, yo. no estaría mal. Bueno, pero si vos ya lo conocés, por ahí me viene bien. Algún, que alguien le avise. Bueno, genial. Voy a ¿Tenemos más dejar de preguntas? compartir. Bueno, ahora sí, os dejo. Muy linda la charla, Pablo. Excelente. Gracias, Gastón. Vale. Gracias, Pablo, Adiós. nuevamente. ¿Alguna pregunta más? No parece ser el caso. Bueno, Gracias, yo Pablo. también me voy yendo.